Mateo capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 31. Y dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Oremos. Eterno y soberano Señor, te alabamos y te damos gracias. Honramos y bendecimos tu santo nombre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Señor, tú nos has llamado a esta santa tarea de predicar el Evangelio. Algo que los ángeles anhelan y algo para lo cual nosotros no somos competentes a menos que tú no estés con nosotros. Así que pido, Señor, la asistencia de tu Espíritu, de tu gracia, para poder exponer tu palabra y hacerlo con paciencia, con claridad, con sabiduría, con amor, para tu gloria y para la edificación y bendición de este pueblo y de cada persona que puede estar escuchando. Esta cosa te la pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Para mí es de mucho honor que esté aquí el pastor César Baré. Nosotros honramos mucho a César en Samaná. Es de gran bendición para la Iglesia de Dios Central, y él y su Nilda me honran y me siento sentir como más tranquilo aquí a predicar la palabra del Señor. Hay un tema para este domingo: el rey y su reino, o más bien el reino de Dios es eterno. Nosotros estamos acostumbrados a tener presidente, en algunas naciones primer ministro, pero no estamos acostumbrados a tener un rey. Y donde hay reyes, los reyes son casi siempre hereditarios y su reino termina cuando se muere. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene una especie de rey, el Papa termina su ministerio cuando se muere. Así que así habían en estos días algunas personas deseosas que él muriera. Aquellos que quieren llegar a ser Papa se supone que quieren que el Papa desaparezca. Cuando gana un partido en nuestro sistema democrático, que debemos dar gracias a Dios por tener sistema democrático, el partido de oposición quiere que le vaya mal al que está en el poder, porque yéndole mal, él entonces puede llegar a ser opción de poder en las próximas elecciones. Así que la oposición siempre va a estar encargada de ver los males del partido que está gobernando, porque sabe que en un término de 4 años, en la mayoría de los países, otros 5, otros 6, va a haber elecciones, y entonces él puede, en la opinión pública, ganar el favor del pueblo para que voten por ellos. Pensamos así en los gobiernos, pero hoy yo quiero hablar de un reino que no es así. Quiero hablar de un rey que no es así, que él no necesitó el voto de la mayoría para ganar unas elecciones. Él es rey soberano, él es rey por decreto divino. Él no nos llamó a nosotros que votemos por él. Nosotros no fuimos los que lo favorecimos para que él llegase a ser rey. Él es rey soberano y eterno. Él no tiene un congreso para que le dé consejo. Y hay un canto y un texto que dice: ¿quién le dio consejos al Señor? Él no necesita consejo porque Él es sabio.
Él sabe todas las cosas. Él no necesita tener alianza con naciones porque Él es omnipotente. Él no necesita tener una multitud que lo aplauda para Él sentirse bien, porque Él se goza desde la eternidad. Él no necesita que la gente vote por Él, porque Él es Rey soberano y el eterno, y Él es omnipotente, y Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Qué bueno es servir a ese Rey. Y ese reino del que quiero hablarles es un reino real, o sea, la realidad del reino. Ese rey tiene un gobierno, y si tiene un gobierno, tiene un rey que gobierne. Y ese rey, lo mejor que tiene es que es justo. Así que hablaremos de la justicia del reino. Pero ese rey es un rey que merece la pena de que nosotros hablemos de Él, de que nosotros compartamos su reino. Por ejemplo, si usted considera que el presidente de los Estados Unidos es un buen presidente, usted va a hablar del presidente. Lo mismo que nosotros en República Dominicana, y por ejemplo El Salvador habla de Bukele y la gente, pero nosotros tenemos un rey que vale la pena que hablemos de él. Y quiero empezar entonces mi desarrollo hablando de la realidad del reino. Y una definición del reino de Dios es un concepto, el reino de Dios es un concepto correspondiente al gobierno real y soberano de Dios. Como ya le decía, no fue porque yo decidí que Él reinara, sino porque Él es soberano. Este gobierno real incluye tanto el ámbito sobre el cual gobierna el rey. En este caso, los reyes de la tierra gobiernan en un ámbito limitado. Por más que sea, ellos tienen un límite. Y ese es su ámbito. Abinader gobierna en República Dominicana, no puede hacerlo en Haití. Pero nuestro rey, su ámbito es universal. Él gobierna sobre todos los pueblos, tribu, lengua y nación. Pero cuando hablamos del rey, no solamente hablamos de su ámbito en que gobierna, sino también de su autoridad. O sea, hablar del reino de Dios es hablar de dónde gobierna el rey y de la autoridad y la justicia con que desempeña su gobierno. Esta expresión reino de Dios aparece 85 veces en el Nuevo Testamento, y 61 de esas 85 veces aparecen en los evangelios Mateo, Marco y Lucas. El reino de Dios, tenemos entonces que decir que no es una utopía, es real. No es una imaginación, no es un invento, es un reino real. O sea que cuando el texto dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está diciendo no que salgamos detrás de un invento, sino que salgamos detrás de una realidad existente. Y aquí quiero hacerle una anécdota que me contaba mi mamá. Había un hombre que nunca había escuchado la palabra difícil, y un día escuchó esa palabra. Y cuando escuchó la palabra difícil, fue maravilloso para él. Así que él salió para donde su familia a decirle que había escuchado la palabra difícil, pero se le olvidó en el camino. Y cuando la palabra se le olvidó en el camino, él se puso a buscarla como si hubiera sido un objeto que se le hubiera perdido. Y busca la palabra, y busca, y levanta algo y no lo encuentra. Y va detrás de una mata y no encuentra la palabra difícil, porque no era un objeto. Y pasaron la gente y lo ayudaban a buscar. Se me perdió algo y lo ando encontrando. Finalmente, ya cuando están cansados y varias personas le ayudan, un amigo le dice: amigo, yo me voy porque esto está difícil de encontrar. Entonces dice: eso era lo que yo buscaba. No es algo así. El reino es real.
La paz del reino es real. El gozo es real. El poder es real. Busca el reino de Dios y su justicia. Meten a Él. No está diciendo que busquemos algo imaginario. Ahora, por lo que usted puede ver en el texto, hay cosas que nos impiden buscar el reino de Dios. Y por eso quise empezar leyendo el versículo 31, que dice: no se afanen por eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué vamos a tener? Fíjense que el texto dice: no se afanen, no dice que no trabajen. No se afanen por eso. Y luego entonces viene y dice que los gentiles buscan todas esas cosas. O sea, esa preocupación desmedida por la comida, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a comer, no es típica de los ciudadanos del reino. Esa preocupación, ese afán por creer y creyendo que eso es lo que nos da sentido y seguridad, eso es de lo inconverso, eso es de los gentiles. El consejo del rey para nosotros, el consejo de la palabra de Dios para nosotros dice: más busca primeramente, antes de buscar esta cosa, antes de esforzarte por esto, esfuérzate en buscar el reino de Dios. Y la pregunta aquí sería: ¿estás buscando el reino de Dios o estás buscando las añadiduras? ¿Está empeñado en que el reino de Dios llegue a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu alma, en tener la paz del reino, en tener la seguridad del reino, en tener el contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Está empeñado en que Él te gobierne y guíe tu vida, o está buscando las bendiciones del Rey? Porque hay gente que quiere las bendiciones del Rey, pero no someterse al Rey. El reino de Dios es un tema recurrente en las Escrituras. Jesús habló del reino de Dios, y su misión principal era predicar el reino. En Lucas 4, versículo 43, nosotros encontramos que Jesús acaba de hacer grandes milagros. Hay una multitud que lo está esperando, y esa multitud quiere que Él se detenga a seguirle ministrando. Y cuando Él llega donde está la multitud, le dice: no, hoy no le toca a ustedes. Hoy es necesario que yo vaya a otro lugar. ¿Sabe para qué? Para predicar, porque es necesario que el reino de Dios llegue a otro. O sea, Jesús estaba, vamos a decir así, empeñado en ampliar el reino. Y Él empezó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Así Jesús empieza su ministerio. Él no empieza su ministerio diciendo: aquí yo tengo una casa grande para ustedes. Él no empieza su ministerio diciendo: mi reino va a ser un reino poderoso, así que yo tengo aquí algunos caballos de guerra, aquí yo tengo algunos armamentos, alguna lanza, algunos escudos. Él empieza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, porque había un día señalado para que el Mesías viniera a la tierra a dar su vida por nosotros. El reino de Dios se ha acercado. Así que si tú quieres formar parte del reino, hay dos cosas que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte y tienes que creer al Evangelio que Jesucristo predica. ¿Quieres formar parte de ese reino? Jesús te invita y te dice: arrepiéntete, cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El último mensaje de Jesús en la tierra, y yo pudiera decir
quizás su última conversación fue acerca del reino. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días con los apóstoles hablando acerca del reino. Yo supongo que Jesús, en cada una de estas apariciones, porque tuvo varias apariciones a Pedro, a Jacobo, a Tomás, a todos los apóstoles y a varias personas más, incluso dice que se apareció como a 500, conversaba con ellos acerca del reino de Dios. Tomaba tiempo, hubo algún momento en que comieron juntos y él estaba hablando acerca de qué, acerca del reino. Gloria al Señor. ¿Cuánto me hubiera gustado estar allí? ¿Cuánto me hubiera gustado estar con Pedro allí, con Jacobo, estar con Andrés y estar allí cuando Jesús se sentaba a hablar del reino? Si bien es cierto que no pudimos estar allí, pero hoy estamos aquí. Podemos abrir la Biblia y ver que hay un rey que nos habla de su reino. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Gloria sea el nombre del Señor. Ese reino de Dios tiene dos etapas, pudiéramos decir así. Una etapa presente. El reino de Dios está entre nosotros, dice Lucas capítulo 17, versículo 20. El reino de Dios está entre nosotros, es un reino presente. ¿Y cómo está presente? Está presente por medio de la obra de Jesús, por medio del trabajo de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Como ya he dicho, es algo que podemos buscarlo y encontrarlo porque está presente. Pero el reino de Dios no solamente es un reino presente, también es futuro. Ahora, ese reino presente nos da bendiciones. Las posesiones, las bendiciones del reino son ahora. O al menos ahora tenemos el adelanto. La Biblia dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo como primicia. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Sellado para qué? Sellado como una garantía de que entraremos en el reino. Sellado como una garantía de que el día que se manifieste el reino en su etapa final, nosotros no estaremos allí con una visa machete, nosotros estaremos allí con un certificado sellado por el Espíritu Santo que nos garantiza entrada. Y la Biblia dice también en Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Que estamos aquí hoy sentados en una comunidad de los Estados Unidos, sentados, cómodos, con aire acondicionado, pero nosotros estamos también sentados con Cristo en el cielo y nuestra vida está escondida en Cristo y Satanás no la puede tocar. Podrá de alguna manera influenciarnos, pero no puede alargar su mano y sacarnos del reino de los cielos y borrar nuestro nombre del libro de la vida. Aleluya. En la actualidad la gente puede encontrar ese reino. Y yo sé que hay aquí gente que ha encontrado el reino, que tiene la paz del reino, que tiene el gozo. Hay gente aquí que tiene el rey. Hay gente que tiene ese gozo. Hay gente que puede decir: ese es mi rey. Yo sé que sí. La Biblia dice en Colosenses 1:12 que los creyentes, nosotros los cristianos, hemos sido trasladados del reino de la tiniebla al reino de la luz. Un tiempo no pertenecíamos a este reino, porque es un reino de tiniebla, un reino de odio, un reino de envidia, un reino de maldad, un reino de destrucción, un reino de competencia, un reino de brujería, un reino de hechicería, un reino de oscuridad. Hay un reino de inmoralidad, hay un reino de desenfreno
Y en ese reino estuvimos en algún momento. Y éramos esclavos. Y estábamos llenos de tristeza. Y estábamos llenos de miedo. Y estábamos llenos de amargura. Pero la Biblia dice que el Señor nos trasladó de ese reino al reino de la luz. Al reino de su Hijo Jesucristo. Y aunque en la actualidad vivimos juntos con los que pertenecen al reino de la tiniebla, pero nosotros sabemos que un día estaremos en un reino donde no habrá tiniebla. Y es necesario que nosotros mostremos que somos del reino de la luz. Aunque puede ser que a mi alrededor haya mucha tiniebla, que haya mucha gente viviendo en tiniebla, que haya mucha gente a la oscura viviendo a la tienta, pero yo tengo la luz de Cristo y yo debo brillar en medio de la tiniebla. Existe una gran relación entre el reino de Dios y la iglesia, aunque la iglesia no es específicamente el reino de Dios, pero el reino de Dios crea la iglesia. El gobierno redentor de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Nosotros estamos manifestando el reino. La iglesia es guardián del reino. La iglesia da testimonio del reino de Dios. La iglesia da testimonio del reino de Dios. La iglesia está llamada a expandir el reino. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer? Van a ser testigos del reino. ¿Dónde? Saliendo de Jerusalén hasta toda la tierra. Y qué bueno que el reino ha llegado a nosotros. Ese reino de Dios tiene un rey. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que no se trata de un territorio, sino del gobierno y la autoridad de Dios. A veces pensamos, bueno, que Jesucristo va a venir a reinar sobre Israel en un territorio específico. No. Ese reino tiene un trono. Y escuché en algún momento, no tengo todos los datos de esto, de un rey, creo que en la India, que su trono costaba $1,000 millones. Ayer estuve frente al Capitolio y frente a la Casa Blanca, lo más cerca que pudimos estar. Y voy a usar una expresión que usó alguien allá, que vino por primera vez a los Estados Unidos y vio todo esto y dijo: esto es otra cosa. Y yo dije ayer, vendiendo todo eso se compra Samaná y algo más. Eso es extraordinario. Por ejemplo, y hay mucha gloria en los palacios, y debe ser así, yo entiendo que sí. El palacio en República Dominicana tiene su esplendor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué, mi amigo? El rey del que te estoy hablando no necesita ese trono. No anda buscando ese trono. Él quiere tu corazón para reinar. Él quiere tu corazón para reinar. Y yo hago una pregunta aquí. ¿Gobierna Jesús tu corazón? Para Jesús tu corazón tiene más valor que el trono de $1,000 millones. Para Jesús nuestro corazón abierto y diciéndole: entra y bien gobierna, es más importante que la Casa Blanca. ¿Quieres dejar que Jesús entre en tu corazón? ¿Quieres que tu corazón sea un trono para Jesús? Para que Jesús gobierne tu vida, tú no tienes
que hacer ni siquiera un altar como este. Para que Jesús sea tu rey, tú no tienes que hacer un trono hermoso de oro ni de ningún tipo de metal. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentío y cree en el Evangelio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás buscando ese reino? ¿Quiere que Jesús entre a tu corazón? No tienes que hacerle un trono, como te decía. Tienes solamente que abandonar tu pecado. Abandonar tu vida pecaminosa y creer en el Evangelio. ¿En qué Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, el Rey de Reyes, clavado en una cruz, derramando su sangre para que nosotros tengamos en él salvación. El Evangelio es una paradoja. Un niño de una familia pobre, tan pobre en Israel, que cuando fueron a presentarlo, lo que tuvieron que llevar fueron 2 pichones de paloma. Tan pobre que nació en un corral. Tan pobre que nunca anduvo en un camello, sino en un burro. Y ese niño pobre se convierte en lo que nosotros llamamos el Mesías. Y cuando llamamos que se convierte, yo no estoy diciendo que él no fue divino siempre, siempre lo fue. Y comienza a hacer milagros. Y comienza a ayudar a la gente de su tiempo, a sanar, a ir donde no iba el sumo sacerdote, ahí iba el rey. Y un día lo mataron y lo crucificaron entre medio de 2 ladrones, para que no hubiera ninguna duda que ese era el peor de los hombres. 3 días después, la tumba no lo pudo soportar. La tierra se abrió y él resucitó. Pero los corruptos que han existido todo el tiempo le pagaron a la prensa para que la prensa de entonces dijera: él no resucitó, se lo robaron. Y la prensa de aquel tiempo, si hubiera sido en el tiempo de hoy, ESPN, todos estos canales de televisión en República Dominicana, Nuria Piera, José Gutiérrez, Alicia Ortega, todos hubieran dicho: se robaron, son unos mentirosos, se robaron el cuerpo. Y todo el mundo dijo eso. Pilato lo creyó así. Los sumos sacerdotes le pagaron a los guardias. Y todo el mundo salió a decir: el que mataron, el asesino que mataron, no resucitó. Los discípulos se los robaron. Pero los discípulos, una vez que se encontraron con el rey resucitado, salieron a decir: él resucitó. El que mataron en la cruz es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salieron por doquier a decirle: no es verdad, yo lo vi. María Magdalena dijo: yo lo vi, yo lo abracé. Pedro dijo: yo encontré la tumba vacía. Él entró a nuestra casa cuando estábamos como ratones llenos de miedo. Se fue el miedo porque el rey resucitó. Y comenzaron a decir: el que clavaron en la cruz allá en Jerusalén, en medio de 2 ladrones, resucitó, y en él hay perdón de pecado. Y comenzaron a decirle: cállate, no diga eso. Y ellos cada vez decían: él ha resucitado, en él hay salvación, hay perdón de pecado. Y un día Pedro y Juan a las 3 de la tarde van a orar. La oración de las 3 de la tarde siempre va menos gente que todo. Y van a orar y no cargan en el bolsillo nada. Y hay un cojo que siempre se para a la puerta del templo a mendigar, porque el que va al templo va mucha gente. Y ese día Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre del que crucificaron en la cruz, levántate y anda. Y el cojo se levantó y entró saltando en el templo y alabando a Dios y glorificando al Señor. Y la gente corrió, y corre la gente por aquí. Y hay uno que viene a entrevistar al cojo, eso yo imaginándome. Y otro que viene a preguntar, y otro que viene a mirar. Y Pedro le dice: ¿sabe por qué resucitó? ¿Sabe por qué el cojo se levantó?
Porque el que ustedes mataron resucitó. Ese es el Rey de Reyes. Él tiene vida. Él no va a dejar de ser rey. Cuando pasen 4 años, nadie va a votar por él otra vez. Él ya es rey. Cuando pasen 1000 años, él seguirá siendo rey. Él no va a morir otra vez, porque él es eterno y reina por la eternidad. Y nosotros estamos aquí llamados a buscar su reino. Y buscar su reino es buscar su gloria. Y buscar su gloria, buscar su fama. Cuando hablamos de la gloria, estamos hablando de la fama, estamos hablando del nombre. Cuando usted tiene un nombre, usted no quiere que se hable mal de él. Y por lo menos yo voy a mencionar algunos nombres dominicanos. La Colgate, que no es dominicana necesariamente. La Presidente, Café Santo Domingo. Tienen un nombre. Usted va al colmado, a la bodega, y pide un sobre de café y tiene que decirle, si no dice el nombre, se lo dan Santo Domingo. Y ellos luchan para que ese nombre no falte. Y lo que beben, cuando piden una cerveza, usted no se imagina que tiene otra cerveza en la Presidente. Ellos tienen ese nombre y hacen todo para que esa fama, para que eso siga así, para que no se dañe la marca. Nosotros estamos llamados a glorificar el nombre de Cristo y hacer todo para que nadie hable mal de esta marca. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues beber o hacer cualquier otra cosa o comer, hacerlo todo para la gloria de Dios, para la gloria del Rey. Hermano, usted sabe lo que dice eso, lo que está diciendo ese texto, que todo lo que nosotros debemos hacer debe buscar la gloria del Rey. Y dicho de otra manera, todo lo que usted hace que no busca la gloria del Rey puede usarse en descrédito del Rey. Todo lo que hacemos, debe procurar ¿qué? La gloria del Rey. Sus redes sociales deben procurar la gloria del Rey. Las fotos, los videos que sube a Facebook, a YouTube, a Instagram, glorifican al Rey. Tus conversaciones en el trabajo glorifican al Rey. La forma como vive está procurando la gloria del Rey. Estamos llamados a buscar su gloria, a proclamar su gloria, a hacer todo para su gloria, a buscar su guía y a buscar su gobierno. La mayor libertad se encuentra bajo el gobierno de un rey justo. La mayor libertad no es hacer lo que yo quiero, lo que se me viene a la mente. No, la mayor libertad es poder hacer lo que dictan las leyes, la ley del Espíritu, que es la ley del reino de los cielos. Yo quiero llegar, estoy aterrizando ya. Es un deber de nosotros mostrar la justicia del Rey. El Rey dice: busquen el reino de Dios y busquen su justicia. No solo nos llama a buscar el reino, sino también a mostrar su justicia. Si Cristo gobierna en nuestros corazones, su justicia debe ser manifiesta en nuestra vida. La única manera para empatar este mundo es si nuestro comportamiento es diferente al comportamiento que teníamos antes de convertirnos. La única manera para empatar este mundo, quiero repetirlo, es si nuestro comportamiento es diferente. ¿Cómo muestra que Jesucristo gobierna en ti? ¿Le muestra a tu compañero de trabajo que tú tienes un rey? ¿Cómo está mostrando la justicia del reino? En tu matrimonio, en tu familia, ¿cómo lo está mostrando?
levantándote todos los días a trabajar y a buscarle la comida a los muchachos, y no toma tiempo para orar por ellos, y no toma tiempo para leer la Biblia, y no toma tiempo para enseñarlo a orar y a respetar al rey. ¿Cómo muestra la justicia del reino? En Dominicana, ustedes aquí la mayoría son dominicanos, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos una ley de parquearnos encima de la acera. Esa es la ley de República Dominicana. Yo me parqueo encima de la acera y nadie me ha dado un ticket. Si ustedes se parquean aquí encima de la acera, le dan un ticket, ¿verdad que sí? Te llevan el vehículo. Ahora, fíjense, si abrieran un canal, un puente de República Dominicana a Estados Unidos, el 10% de República Dominicana se quedará allá, y todos los otros quisiéramos venir aquí, a donde no podemos parquear de esa manera, a donde tenemos que respetar las leyes de tránsito, porque entendemos que esto es más justo y que nos conviene más. Por tanto, también así debemos nosotros someternos al gobierno, a la justicia del rey, y mostrarlo para que otros quieran formar parte de este rey. Recuerda esto, y esto es bueno que pensemos en ello. El rey es justo. No hay nada peor que un rey injusto. No hay nada peor que cuando el poder se corrompe, cuando hay maldad, porque tienen el poder en la mano para dañar. Pero el poder que Jesús tiene en la mano no es para dañar, es para nuestro bien, es para nuestro gozo, es para nuestra bendición. Yo pudiera pasarme mucho tiempo hablando del rey, pero yo quiero llegar a mi última parte de este sermón: compartir el gobierno del rey. ¿Debemos compartir el gobierno del rey? ¿Debemos nosotros expandir el reino? En Mateo capítulo 24, verso 14 nos habla de eso, de hablar, de predicar el evangelio del reino. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, en el versículo 6, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Lo que estaban diciendo es ahora que viene el reino milenial. Yo no creo que ellos pensaban en milenio, pero de alguna manera. Y le dice: mire, a ustedes le da, en cierta manera le da un boche como nosotros. A ustedes no le toca saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiré poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer? Expandir el reino. ¿Y cómo lo van a expandir? Testificando, siendo mártires, siendo testigos. Recibirá el poder y me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, yo quiero detenerme un momento aquí. Ojalá que yo no me esté pasando con el tiempo, pero quiero detenerme unos minutos aquí. ¿Cómo se expanden los reinos? ¿Cómo se expanden los reinos del mundo? Regularmente se expanden con tanques de guerra, con política de estrategia de cómo expandir el reino. Hubo un tiempo que los estados que hacen frontera con México no eran de Estados Unidos. ¿Cómo se expandió hasta allá? ¿Predicándole? No. Peleando. Cuando Jesús vino a la tierra, le dio una misión a 12 hombres de baja reputación, incluso sin recursos. Él le dijo que expandieran el reino. Él le dio una misión. No le dio tanque de guerra,
no le dio espada, no le dio camello, no le dio caballo, no le dio barco, no le dio un templo, no le dio dinero, no le dio un cargo político en el gobierno, no lo constituyó en gobernador ni en síndico, no le quitó el puesto a Pilato y se lo dio a Pedro y a los apóstoles le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No le dio micrófono, no le dio nada, no había sonido, pero le dio una misión de expandir el reino. Vayan y prediquen. A nosotros también nos ha dado esa misión de expandir el reino. Debemos ir por doquier a decir que Cristo salva, que solo en Él hay salvación, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aunque esto parezca ridículo, hoy tenemos que seguir predicando el evangelio. Y hoy tenemos muchísimos medios para hacerlo. Pero Pablo, con mucho menos medios que nosotros, anduvo más. Nosotros hoy debemos vestirnos de valor, de amor, de sabiduría, porque esto no es un reino de odio, esto es un reino de amor. Y usar todos los medios, el trabajo, la escuela, la universidad, la casa, las redes sociales, la radio, la televisión, para decir que Cristo reina y que Él es bueno y para siempre son su misericordia. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para esto. Recuerda que este reino no se expande con la espada. No somos musulmanes, somos cristianos. No se expande con tanques de guerra, ni con nuestra fuerza, ni con nuestra sabiduría, sino con la predicación del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Finalizo diciendo 3 cosas. El reino de Dios no es solo una esperanza futura, es una realidad presente hoy en la vida del creyente. La decisión de vivir bajo el gobierno del Rey Jesús nos transforma y nos lleva a reflejar su justicia. Tú no votaste para que Él sea rey, pero si tú tienes que tomar la decisión para que Él gobierne tu vida. Si tú no tomas la decisión, Él sigue siendo rey soberano, pero tú nunca disfrutarás de las bendiciones del reino. En segundo lugar, te hago una pregunta: ¿quién es tu rey? ¿El dinero? ¿La fama? ¿La belleza? ¿La juventud? ¿O Jesús? Si quieres que Jesús sea tu rey, abre tu corazón, arrepiéntete y ven a Jesucristo. ¿Quién se sienta en tu trono? ¿Quién gobierna tu gusto? ¿Quién gobierna tus planes? ¿Quién gobierna tus sueños? ¿Quién gobierna tu gusto? ¿Quién gobierna tu sueño? ¿Quién está en tu mente cuando tú estás haciendo planes? ¿A quién le pide dirección? ¿A Google o a la palabra de Dios? ¿Quién está en tu sueño? ¿La gloria de quién? ¿Los planes de quién están en tu mente cuando tú estás planificando algo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Jesucristo está gobernando su reino. Espero que hoy pueda decir conmigo: yo no tengo otro rey. Yo no quiero otro rey. Solamente quiero a Jesús. Aleluya. Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Oh, Jesús es mi amigo anhelado. En sombra o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, su paz y consuelo me da.